En este video voy a hablar del análisis de dos tipos de datos que con alguna frecuencia se encuentran en ecología y evolución. Son datos de proporciones. Voy a hablar entonces del GLM de proporciones. Voy a hablar del GLM Tweedy, una distribución particular que permite analizar datos que tienen valores reales, que son estrictamente positivos y con muchos ceros. Este tipo de datos se encuentran con mucha frecuencia en muestreos de ecología de comunidades donde hay algunas especies que son raramente observadas, o en datos de precipitación donde hay muchos días con precipitación de cero y números reales. Son datos que son analizados de otra manera y que se pueden analizar correctamente con esta distribución. Entonces, las proporciones son números reales que están obviamente acotados entre 0 y 1 y que no, por ende, al estar acotadas no pueden ser modeladas ni como si tuvieran distribución normal o log normal. La razón es que ambas distribuciones, matemáticamente, la primera va entre menos y más infinito y la segunda va entre 0 y más infinito. Entonces son capaces de predecir valores que son lógicamente imposibles para una proporción, como son números fuera de este rango en el cual las proporciones están definidas. Entonces, para modelar las proporciones se emplea la distribución beta. La distribución beta posee dos parámetros. Esos dos parámetros tienen el nombre no genérico de A y B, y la fórmula de la distribución beta es la que se observa aquí en la pantalla, donde esta letra es la función gamma. Esta es la letra gamma mayúscula, representa la función gamma, que es el análogo continuo de la función factorial. La función beta tiene esencialmente muchas formas, es extraordinariamente plástica, y aquí solamente tres ilustraciones. Puede tener forma de U, forma de B, forma de U invertida, incluso puede ser uniforme en este intervalo en el cual la función está definida. Estos dos parámetros A y B determinan su media y su varianza, y como se observa en estos métricos de la media y la varianza, en estos valores de la media y la varianza en función de estos parámetros A y B, la media y la varianza no son independientes entre sí. Eso es un atributo que comparte la distribución beta con muchas otras funciones cuyos datos son analizados a través de los GLM. La distribución beta originalmente no forma parte de la familia exponencial, pero estos dos autores demostraron que podría reexpresarse y por ende como si fuera parte de la misma, y por ende utilizar toda la maquinaria inferencial desarrollada para los GLM. Entonces lo que se hace es que la media de las proporciones, que depende, como ya vimos, de los parámetros A y B, se expresa como función lineal de las variables explicativas en la escala de la función de enlace logit. Y obviamente, como la media y la varianza no son independientes, al modelar la media, al explicar o modelar la media en función de variables explicativas, estamos también obviamente explicando o modelando su varianza. Entonces, esta es la función de enlace logit que conocemos bien. Entonces lo que se hace es que se reexpresa la función de distribución de probabilidades beta en otros términos, donde ahora tenemos una media y un parámetro de dispersión phi, y aquí la forma de hacerlo. Y entonces ahora se modela el logit de la media de la variable de respuesta en función de las variables explicativas, y luego de estimar los parámetros se hace, como ya vimos en el video de los GLM binarios, se hace la inversión de la función de enlace, que es estas expresiones que estoy indicando aquí. Y entonces, antes de dar un ejemplo que es un pequeño interludio ecológico, para quienes lo precisen, hay un índice bien conocido de equitabilidad que es el índice de Pielú, que se cuantifica como el índice de diversidad de Shannon dividido por el logaritmo del número de especies. Básicamente lo que hace es que estandardiza el índice de Shannon en una escala 0,1, y eso describe cuán equitables, cuán homogéneas son las proporciones o las abundancias relativas de todas las especies en una comunidad. Es un índice que está entre 0 y 1, y el problema que vamos a analizar concierne la equitabilidad de los condrictios. Esto se relaciona con el video en la zona común de pesca argentino-uruguaya. Decía, esto se relaciona con el video de la distribución gamma en el cual expliqué
este tipo de datos. Entonces, los datos son equitabilidad de condrictos demersales en la zona común de pesca argentina-uruguaya, es este polígono que estoy indicando aquí, que fue muestreado en diferentes posiciones o grados geográficos a través del tiempo. Y queremos explicar esta equitabilidad de condricto en función de variables aplicativas numéricas y una variable categórica que va a ser la zona, indicada aquí en azul por la zona norte, en rojo por la zona del río y en verde por la zona del sur. Entonces vamos a analizar la distribución de probabilidades de la variable respuesta. El primer gráfico es un gráfico de densidades que nos da que obviamente el índice de PLU, los valores están definidos entre 0 y 1, tienen una distribución ligeramente asimétrica. Y aquí estoy simplemente comparando tres distribuciones potencialmente candidatas para modelar estos datos, que serían la distribución beta, gamma y normal. Se ajustan estas tres distribuciones empleando, como ya hemos hecho muchas veces, la librería FitDistral Plus. Y se comparan estos tres ajustes a través de los gráficos de funciones de distribución acumulada y gráficos de cuantiles. Claramente vemos que la distribución gamma está muy lejos de las otras dos distribuciones, al menos en este gráfico de distribuciones acumuladas, pero las otras dos distribuciones, a saber la normal y la beta, son bastante similares y no es fácil detectarlos. Una posibilidad es emplear el AIC como métrico para tener una idea de cuál de estas funciones de distribución de probabilidades emplear, y vemos que claramente la AIC es mejor, y aun si no lo fuera, sabiendo que la distribución, las proporciones deben estar estrictamente acotadas entre 0 y 1, eso nos debería igual llevar a seleccionar la distribución beta como la mejor opción entre todas las que tenemos posibles. Entonces vamos a hacer solo un par de gráficos exploratorios para no detenernos en grandes detalles. Algunos gráficos exploratorios ya fueron hechos en el video de la distribución gamma. Entonces aquí se está mostrando el gráfico, el índice de PLU en función de la temperatura de fondo, son condrictos demersales, y el índice de PLU en función del esfuerzo de pesca, medido por horas de arrastre de la flota industrial uruguaya. Y esto por cada zona, en el norte, en el río y en el sur. No hay ninguna tendencia particularmente clara, ni es evidente que existan diferencias entre las tres zonas. Básicamente el código para hacer estos gráficos es el data frame que contiene los datos, la variable X que se coloca, la variable que vamos a colocar en el eje X, son variables explicativas estandarizadas, el índice de PLU en el eje vertical, y con los colores queremos las zonas. Gráficos de puntos, líneas suavizadas, fondo blanco y negro, ciertas especificaciones estéticas, etiquetas en los ejes y donde queremos la leyenda. Este es el código para generar uno de los gráficos. Para generar el otro gráfico simplemente se cambió horas de arrastre por la variable que estaba antes en el eje X y se generaron los códigos que permiten hacer el otro gráfico. Podemos obtener correlaciones de variables que fueron medidas en diferentes escalas, incluyendo la variable zona. Básicamente lo que queremos ver aquí es si las variables explicativas están fuertemente correlacionadas, y la respuesta es no, no lo están. Por ende podemos incluirlas todas en nuestro análisis. En la covariación de las variables explicativas, ese estudio se hace con el comando ggpers de la librería ggali. Y básicamente, esto ya fue hecho antes, seleccionamos las variables explicativas que queremos graficar, incluyendo la zona que nos permite tener colores distintos y representaciones distintas de puntos y de correlaciones para diferentes gráficos. Básicamente lo que queremos ver aquí es si las variables que vamos a emplear, temperatura de fondo, salinidad de fondo, horas de arrastre y anomalías térmicas de superficie, están fuertemente correlacionadas entre sí a la escala de la zona de estudio en negro y dependiendo de la zona en diferentes colores. Y la respuesta es que ninguna de las variables explicativas está muy fuertemente correlacionada entre sí, y por ende las podemos incluir todas en nuestro análisis. Lo que tenemos en la diagonal son gráficos de densidades o histogramas en el caso de la variable explicativa categórica.
Bien, el modelo estadístico a emplear es este. La variable de respuesta PLU va a tener distribución beta y su media la vamos a aplicar como función de las variables explicativas categóricas, donde vamos a colocar temperatura de fondo, salinidad de fondo, anomalías térmicas y el efecto de pesca potencialmente diferenciado o variable entre zonas. Entonces hay, a mi conocimiento, al menos dos librerías que permiten ajustar GLM betas, BetaRay y GLM-MTMB. Sugiero esta última, pues ya la hemos empleado para otras distribuciones. El modelo ajustar es este, donde simplemente se coloca family igual beta family. Esto es específico, este comando es específico de esta librería. Entonces se ajusta el modelo. Y entonces, ¿qué es lo que vemos en este ajuste? Bueno, recordemos que tenemos tres zonas, por ende este es el intercepto de la zona de referencia y aquí tenemos el diferencial del intercepto entre la zona río y la zona de referencia, que fue la zona norte, y el diferencial de intercepto entre la zona sur y la zona de referencia, que fue la zona norte. Aquí tenemos, esta es una variable explicativa numérica, estas tres son variables explicativas numéricas, por ende lo que tenemos aquí son pendientes. Estas son pendientes de las variables aplicativas numéricas. Nuestro modelo incluye la interacción entre la zona y la variable explicativa numérica horas de arrastre. Por ende, esto que está aquí es la pendiente de la zona de referencia, que fue la zona norte, y esto que está aquí es el diferencial de pendiente entre la zona de referencia norte y la zona de río, y esto que está aquí es el otro diferencial de pendiente entre las zonas la pendiente de las horas de arrastre y para la zona sur y la zona de referencia, que fue la norte. Lo mismo es para las otras variables explicativas. Muchos términos de este análisis, que es estrictamente exploratorio, fueron no estadísticamente significativos. Entonces, en la búsqueda de un modelo más simple o más parsimonioso, podemos simplificarlo o tratar de hacerlo. Esta tabla ANOVA resume el efecto de las variables y podemos simplificar nuestro modelo inicial. A nuestro modelo inicial, M1 PLU, vamos a utilizarlo como modelo base o generador para generar un modelo alternativo sin uno de los términos. Este segundo modelo es un caso particular del primero, sin esta interacción particular. Se evalúa con el comando ANOVA, que permite hacer el test de cociente de verosimilitudes de Wilks, y de no haber una diferencia estadísticamente significativa entre los modelos, se procede a seleccionar el modelo más simple. Aquí se trata de eliminar otra de las variables, generando un modelo M3, que es un caso particular de M1 sin esta interacción. Se evalúa a través del test de cociente de verosimilitudes y aquí se detecta que no se puede eliminar esta interacción y se hace exactamente lo mismo con las otras dos variables. Nótese que los modelos M4 y M5 son un caso particular de M1, en el cual se eliminó un y solo un término para generar el modelo alternativo que se evalúa a través del test de cociente de verosimilitudes de Wilks. Entonces, luego de ello podemos generar el modelo M6. ¿Qué es este modelo M6? Es un modelo que contiene la interacción que los análisis anteriores nos condujo a mantener y los efectos simples de las otras variables explicativas. Al obtener una tabla ANOVA de este modelo, vemos que algunas de las variables explicativas no parecen tener efectos estadísticamente significativos. Me estoy refiriendo a las horas de arrastre y la temperatura de fondo. Entonces, es probable que algunos de estos efectos simples puedan ser simplificados, y es lo que vamos a hacer, utilizando el modelo M6 ahora como el modelo original para eliminar un y solo un término, es decir, los efectos simples de estas variables explicativas, y proceder a generar modelos alternativos, que son un caso particular. Este modelo M7 es un caso particular de M6. Hacemos el test de cociente de verosimilitudes y verificamos que efectivamente se justifica eliminar esta variable de nuestro modelo. Y hacemos lo mismo con M8, que es un caso particular de M6, y M9, que es un caso particular de M6, eliminando este otro término. El modelo final en cuestión va a ser el modelo M10, que contiene el efecto simple que no pudimos eliminar y el efecto simple de salinidad de fondo, el efecto simple de zona y la interacción entre zona y salinidad de fondo. Ajustamos el modelo M10
y podemos, o una variante de ese modelo de medidas para obtener las ecuaciones que nos permiten relacionar las variables explicativas con la media de la variable respuesta en el espacio o escala de la función de enlace logit. Podemos obtener también intervalos de confianza del 95% de ese modelo y podemos, empleando exactamente los mismos métodos que mostramos en otros videos de estas series, resumir esta tabla del summary y esta tabla de intervalos de confianza a través de una figura. Podemos hacer análisis de residuos, o debemos hacer análisis de residuos del modelo final. Una mala noticia es que hay que hacerlos a mano. ¿Bien? Y les voy a dar los comandos en la siguiente diapositiva. Veamos, sin embargo, examinemos, sin embargo, estos gráficos. En el primer gráfico de residuales contra valores predichos, lo que observamos es que hay un rango de dispersión de residuales. No es homogéneo en la parte superior, en la parte positiva como en la parte negativa. La parte negativa va hasta -3 y la positiva está +1. Sin embargo, estos puntos, no obstante de esa pequeña deficiencia, podremos llamarlo, estos puntos parecen tener una distribución razonablemente homogénea. Lo mismo se observa, la misma cualidad y el mismo defecto en el gráfico de los residuales contra las anomalías técnicas de superficie y los residuales contra la salinidad de fondo. Estos residuales, que ocurre que son residuales de Pearson, no tienen una distribución normal como deberían tener si el modelo ajustara perfectamente. Hay a este nivel pocas opciones para modelar correctamente o mejor estos datos, ya que no tenemos otra función de distribución de probabilidades a emplear, ni tenemos otras variables explicativas para añadir. Sin embargo, estos datos tienen una dimensión espacial y temporal que ni siquiera he discutido en este video, que podrían y deberían ser incluidos. El análisis correcto de estos datos es bastante más complicado de lo que ahora puedo hacer en el contexto de un video de GLMs betas. Entonces, veamos los comandos en cuestión. El primer comando, esto simplemente prepara la pantalla gráfica para los 4 gráficos que vimos en la diapositiva anterior. Esto guarda en una variable, extrae los residuales de tipo Pearson y los guarda en una variable particular. El primer gráfico genera, esta siguiente línea genera un gráfico entre los valores ajustados y estos residuales que almacenamos en una variable en la línea anterior. Luego se hace exactamente lo mismo para las anomalías térmicas de superficie y para las salinidades de fondo. El qqplot se generó con utilizando el comando qqnorm con estos residuales de Pearson almacenados en esta gráfica y el qqline con este otro comando. En esta librería GLM-MTMB no existen distancias de Pearson, no se pueden calcular debido al tipo de matrices que se generan en el output. Es un aspecto técnico, pero aún en este momento no se pueden calcular. Sin embargo, se podrían generar los gráficos de las distancias de Cook. Para eso habría que programar y es lo que quiero ilustrar, estrictamente ilustrar en la siguiente línea. He aquí todos los códigos y vamos a navegar lentamente con ellos. Bueno, la definición de la distancia de Cook es básicamente el valor de los parámetros de un modelo. La distancia de Cook para el dato i es el valor estimado para un parámetro con todos los datos del modelo menos el valor estimado de cada parámetro sin el iésimo dato. Esto es un vector de valores, se transpone o ocurre. Esta es la matriz de varianza, el inverso de la matriz de varianza-covarianza del modelo, y esto es la misma diferencia que calculé antes. Esta es la fórmula, esta es la definición de la distancia de Cook. Entonces, esta primera línea simplemente lo que hace es que extrae de la librería GLMM-TMB, a partir de nuestro modelo ajustado, extrae un vector con los valores de los parámetros estimados con todos los datos. Va a ser este componente B. Esto es la forma que encontré para invertir la matriz de varianza-covarianza. Esto está aquí, que estamos almacenando en la variable mcov.
Entonces vamos a crear un data frame donde vamos a tener dos variables. La primera es una variable que se llama dato, que va desde la fila 1 hasta el número de filas que contenga el data frame que estamos analizando. Si nuestro data frame tiene 254 datos, esta variable dato va a ir numerada en forma correlativa del 1 al 254. Y la segunda variable va a ser la variable distancia, que por el momento estamos colocando simplemente NAs. Esos NAs van a ser reemplazados y van a ser reemplazados por estos comandos. Entonces, para cada uno de nuestros datos vamos a ajustar este modelo. Este modelo es exactamente igual que el modelo M10, excepto que lo vamos a hacer quitándole el iésimo dato en cuestión. Vamos a almacenar el resultado en ese elemento M. Luego vamos a extraer los coeficientes estimados y vamos a almacenarlo en el vector BI, perdón. Esos son los coeficientes de los parámetros estimados sin los datos de la iésima fila, de la fila i igual 1, por ejemplo. Luego vamos a emplear esto que está aquí denominado B en la fórmula de la distancia de Cook. Es exactamente lo que nosotros almacenamos antes. Son los estimados de los parámetros sin el iésimo dato. Eso es lo que acabamos de calcular y eso es lo que entra aquí, y eso nos permite eventualmente generar los gráficos de la distancia de Cook. Habíamos guardado todos estos datos, todas estas distancias de Cook en un objeto llamando cook.m10, donde en el eje X vamos a colocar los datos y en el eje Y las distancias. Queremos un gráfico de puntos y un rango de líneas que van desde 0 hasta el valor máximo de la distancia, y el resto son pequeñas preferencias estéticas. Lo que vemos esencialmente en este gráfico es que hay un par de puntos que tienen una distancia de Cook, diría 1, 2, 3, 4 puntos que tienen una distancia de Cook particularmente alta, y podríamos eventualmente examinar esos puntos. Para identificarlos simplemente preguntamos cuál de estos puntos tienen distancias de Cook mayores a 0,5. Eso nos permite identificar este y este punto. Ocurre que son los puntos 3, 54, 150 y 263 de nuestro data frame original. Entonces vamos a ajustar el modelo sin esos datos para ver cuánto cambian los resultados. Entonces estos son los parámetros estimados sin esos datos, sin esos 4 datos, y este es el parámetro estimado con todos los datos. Lo que vemos es esencialmente que obviamente hay pequeños cambios en las magnitudes de los coeficientes estimados, no hay cambios en los signos, no hay cambios ni relevantes en las significancias estadísticas. Entonces, por más que esos 4 puntos no parecieran tener una influencia importante, no hay ninguna, los mismos no tienen, excluir o no estos puntos no tienen ninguna consecuencia en los parámetros estimados, por ende los conservamos. Bien, el modelo ajustado entonces es este. Recordemos que a partir de este modelo nosotros podemos calcular fácilmente las ecuaciones que predicen el valor, las ecuaciones predictoras de nuestro modelo para la zona norte, para la zona río y para la zona sur, donde tenemos diferentes pendientes de la salinidad de fondo y una pendiente universal para las anomalías técnicas de superficie. Con estas ecuaciones, por ejemplo, las reemplazamos aquí. Podemos obtener, a título de ejemplo, para la zona norte esto. Entonces, dado los valores de anomalías térmicas y de salinidad de fondo de la zona norte, podemos entonces calcular los valores predichos del índice de Pielú para la zona norte por nuestro modelo. Entonces, vamos a hacer una pequeña visualización de resultados. Entonces, vamos a hacer varios gráficos. El primero de nuestros gráficos, entonces entendamos que nuestro modelo, para poder hacer una predicción, requiere 3 cosas. Datos de salinidad de fondo, saber en qué zona se encuentra, en qué zona queremos hacer la predicción, y datos de anomalías técnicas de superficie. Entonces este primer gráfico, producido por el comando ggpredict, va a ser un data frame con predicciones de nuestro modelo M10 Pielú
para todos los datos de salinidad de fondo por zona, y la otra variable, anomalías técnicas de superficie, va a estar en su valor promedio. Este segundo gráfico va a ser, este segundo data frame va a tener predicciones de los valores de nuestra variable respuesta, el índice de Pielú, en función de las anomalías técnicas de superficie, manteniendo la salinidad de fondo en su valor promedio, su valor 0, porque fueron variables estandarizadas, por ende promedio. Entonces, este es el gráfico que genera, este es el comando que genera estos gráficos a partir del objeto que generamos con el comando ggpredict de la librería ggeffects. Bien, debería ser elemental a estas alturas. Este es el código para la otra variable explicativa, y simplemente esto pone ambos gráficos en una sola pantalla gráfica, colocando las etiquetas, y aquí los gráficos predichos. Entonces, dependiendo de la salinidad de fondo, tenemos diferentes valores predichos del índice de Pielú, y dependiendo de las anomalías técnicas de superficie, que tienen efectos diferenciados. Estos efectos de la salinidad de fondo son diferenciados dependiendo de la zona, no son iguales para las tres zonas. Y las anomalías técnicas de superficie si tienen un efecto universal, es decir, válido para las tres zonas en el área de estudio. Entonces, el segundo punto que quiero mencionar aquí es el uso de la distribución Tweedy. Entonces, las variables gamma y log normal, que ya empleamos o que discutimos en diferentes modelos, están definidas para valores estrictamente positivos. Sin embargo, hay muchos variables de interés en ecología que tienen valores estrictamente positivos, pero además pueden ser exactamente iguales a 0. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si uno tiene datos de precipitación. Hay días en que la precipitación es 0, pero cuando no es 0 son números reales estrictamente positivos. Entonces, el problema es qué hacer con este tipo de datos. Una de las cosas que se hace, y que absolutamente no sugiero jamás hacer, es sumar una constante arbitraria a los datos para evitar el 0 y luego hacer una transformación logarítmica. La razón es que esto genera sesgos muy importantes en los valores de los parámetros que relacionan esa variable de respuesta, o la media de esa variable de respuesta, con las variables aplicativas. Entonces, esto jamás se recomienda hacer. Otra cosa que se hace es hacer un Frankenstein del modelo de los datos y analizar separadamente los datos iguales a ceros a través de un GLM binario, y los datos mayores que ceros, y después, a veces, unirlos después. Ese es un Frankenstein, que generalmente lo que genera son dos modelos no compatibles y frecuentemente ininterpretables. De paso, hago la publicidad. Este es un extraordinario libro que sugiero que todo el mundo lea alguna vez. Entonces, este tipo de datos se puede y debe analizar con la distribución Tweedy. ¿Qué es la distribución Tweedy? Fue algo creado por esta persona, un estadístico inglés, que se relaciona con la familia exponencial. No forma parte formalmente de la misma, pero se puede mostrar que tiene relación con la misma. Y lo que tiene de especial esta distribución Tweedy es que tiene una relación variable y ajustable entre la media y la varianza. Otras distribuciones, como la normal y la log normal, tienen una relación fija entre la media y la varianza. Como la distribución log normal y la distribución gamma tienen una distribución fija entre la media y la varianza. Esta distribución Tweedy es más general en un sentido, ya que permite ajustar una relación variable ajustable para cada set de datos. Entonces, la fórmula de la distribución Tweedy es particularmente complicada. De hecho, no existe una fórmula sencilla. Esto es un desarrollo en series que después de mucho trabajo conseguí en la internet, y que expresa la distribución Tweedy en función de básicamente 4 cosas: su media, un parámetro de dispersión, un segundo parámetro que ahora ni siquiera me acuerdo qué es, y este P que gobierna la relación entre la media y la varianza. Básicamente hay muy poca intuición a desarrollar en función de esta expresión en serie de la fórmula de la distribución Tweedy. Bien,
Entonces, hay, que yo conozca, dos librerías al menos que permiten analizar la distribución Tweedy, la que ya hemos empleado, GLMM-TMB, y otra excelente librería, CPLM. Entonces, este es un ejemplo de la distribución Tweedy, valores reales estrictamente positivos y muchos ceros. Un ejemplo que... Entonces, los datos en cuestión que quiero mostrar son datos de una colaboradora mía, son capturas de pesca por pescadores artesanales de la Corvina. Los datos que poseemos son datos de kilogramos en el sitio de desembarque en muchos puertos a lo largo de la costa de Uruguay entre 2012 y 2010, y eso lo queremos explicar en función del arte de pesca. Básicamente son diferentes tipos de redes o anzuelos, clorofila, profundidad, anomalías técnicas de superficie, velocidad y dirección del viento y del esfuerzo de pesca. El esfuerzo de pesca cuantificada, si recuerdo bien, por horas, la duración de cada viaje. Entonces importo los datos, he aquí, son 2196 observaciones, y tenemos estas variables que estoy aquí describiendo. Tenemos la variable de respuesta, se llama Corvina, y tenemos un 57% de ceros en todos estos datos. Bien, es bien una buena situación para modelar con la distribución Tweedy. Entonces, el modelo en cuestión es nuestra variable de respuesta expresada, va a ser modelada como una distribución Tweedy, y esa distribución Tweedy depende de una media y de una varianza. Esa media la vamos a modelar en función de las variables explicativas, la función de enlace logaritmo, y vamos a emplear para realmente modelar el kilogramos por esfuerzo dividido por esfuerzo de pesca, es lo que se llama en el contexto de pesquería captura por unidad de esfuerzo. Vamos a modelar esto con un offset. Bien, este offset es el logaritmo del esfuerzo, que va a ser la duración de los viajes de pesca. Aquí están todas las variables explicativas, numéricas y categóricas, y este es el esfuerzo. Se emplea aquí el logaritmo del esfuerzo en el offset porque la función de enlace que empleamos es logarítmica también. Entonces, lo que estamos, si bien la variable de respuesta es el logaritmo es el peso de la corvina, lo que estamos realmente modelando es la captura por unidad de esfuerzo de la corvina. Entonces, en la exploración de los datos, voy a hacer aquí solamente un par de gráficos. No es simple, debido a que tenemos una enorme cantidad de ceros. Esto es el kilogramo de corvina en función de la profundidad. Aquí tenemos una enorme cantidad de ceros, lo cual aplasta todos estos gráficos, todos estos datos a casi nada. Excluyendo los ceros sí podemos ver un poco más, y aquí tenemos los kilogramos de corvina en función de la profundidad, dependiendo del arte de pesca. En fin, no hay ningún mensaje particularmente claro a extraer con este tipo de gráficos, solamente le estoy mostrando lo que es posible hacer. Entonces, en aras de la brevedad, no voy a hacer más exploración de gráficos con estos datos. Voy a ajustar un primer modelo que tiene estas variables, que es cómo la variable de respuesta varía según la media de la variable de respuesta varía según la profundidad, y ese efecto es diferenciado según el arte de pesca que empleemos, y las otras variables explicativas como efecto simple. Aquí está el offset con el esfuerzo de pesca que les mencionaba antes. Hay que emplear en esta librería GLMM-TMB, indicar que se quiere la distribución Tweedy con la función de enlace logarítmica, y entonces tenemos aquí nuestro modelo ajustado. No voy a hacer, hay variables explicativas que tienen efecto estadísticamente significativo y otras que no. Hay diferencias entre los artes de pesca. Los artes de pesca tienen algunos efectos diferenciados con respecto a la profundidad. En fin, no voy a hacer una interpretación particularmente detallada de estos resultados. Se hace como en todos los otros modelos, en todos los GLM que son parte de esta serie, se hace la interpretación entendiendo que hay un nivel de referencia para la variable arte de pesca, que es el que está aquí en el intercepto. Estos son diferenciales de intercepto entre el arte de pesca referencia y el resto de los interceptos. Esto que está aquí, profs, esto es la pendiente
para el arte de pesca de referencia y estos son diferenciales de pendiente para los otros artes con respecto al arte de referencia. Y estos son pendientes universales. Todos estos parámetros, es decir, válidas para todos los artes de pesca. Y estos parámetros son estimados en la escala de la función de enlace logarítmica. Bien, entonces se puede simplificar el modelo inicial utilizando el test de cociente de verosimilitudes. Y llegamos a este modelo final con el cual podemos calcular intervalos de confianza y recordar lo maravilloso que es la corvina cuando es cocinada adecuadamente. Bien, entonces se pueden expresar estos resultados en un gráfico que resume todos los parámetros estimados y sus intervalos de confianza. Y aquí los datos, los códigos para hacerlo. Para ello, previamente obtuvimos con la librería Broom los parámetros estimados y lo almacenamos en un objeto, en un data frame que se llama out.core1. Y entonces hacemos simplemente los gráficos en cuestión. El gráfico en cuestión que posee estos comandos que ya fueron explicados en varios de los videos anteriores. Entonces, esto concluye el video. Se puede obviamente hacer análisis de residuos, no los estoy mostrando aquí en aras de la brevedad. No hay ninguna dificultad para extraer los residuos de la distribución Tweedy, de la misma manera como no los hay para la distribución beta. Hay que simplemente emplear exactamente los mismos comandos adaptando el nombre de las variables en cuestión. Entonces, en este video hablé sobre el análisis de proporciones utilizando un GLM beta y hablé de los GLM Tweedy para analizar datos con datos en los cuales la variable de respuesta son valores reales, positivos y con muchos ceros. Gracias por la atención y espero que este video haya sido de interés para todos ustedes.